protestantes no enseñar, que no enseñaran una doctrina diferente, ¿qué le dice la Biblia a los protestantes? que no enseñaran una doctrina diferente, ¿Qué le dice la Biblia a los protestantes que lo oigan? que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Y por qué los protestantes no escuchan esto? Porque no hay quien se los predique, pero hoy les ha llegado al oído. Si lo quieren escuchar, si no lo quieren escuchar, seguimos siendo amigos. Yo solamente les muestro con capítulos y versículos de la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. Existe, que la Biblia no prohíbe las imágenes, existe el sacramento de la confesión, existe los santos, existe que Pedro fue el Papa. Y algunos le ponen romana. Nosotros, la doctrina es que es la iglesia una, santa, católica y apostólica. Esa es la doctrina. Lo de romana, algunos se lo agregan, pero esa no es la doctrina. La doctrina llega hasta ahí. La de romana, algunos se lo agregan porque la sede de la iglesia católica está en Roma. Porque el Papa dicta las normas en la iglesia y lleva el gobierno de la iglesia desde Roma. Ese agregado y romana significa que tenemos un pastor universal y ese pastor está en Roma. Es para decir que no somos una secta, que seguimos a un pastor que está allí o allá, sino que somos una iglesia universal, vayan por todas las naciones, y que el jefe que Cristo ha dejado está en Roma. Y ahí la explicación a su pregunta, la respuesta a su interrogante. ¿Tiene algo que decir o tiene otra pregunta? Entonces acérquese. No. Bueno, yo le pedí a usted un versículo nada más donde diga iglesia católica, apostólica y romana, porque hasta donde yo sé está registrada así la iglesia. Su registro oficial dice iglesia católica, apostólica y romana. No se le añadió, sino que así es el nombre de registro. La explicación ya se la di. Antes de darle la respuesta a esa segunda, pregunto, ¿a qué iglesia pertenece? La de primera de Timoteo 3:15. Ya va. Yo quiero que usted me muestre un capítulo y versículo donde diga la iglesia de Jesucristo de primera de Timoteo 3:15. Escúcheme. Lo que es igual no es trampa. Usted me dice, muéstrame un capítulo y versículo donde diga iglesia católica, apostólica y romana. Yo le digo, muéstreme un capítulo donde diga la iglesia de primera de Timoteo 3:15. No donde me diga, para que si me tardo sepa cómo portarse en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios, que en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Eso yo sé dónde lo dice y me lo sé de memoria. Como lo que es igual no es trampa, usted me busca donde diga la iglesia de Jesucristo es la iglesia de primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Si no me lo da, entonces no me pida que yo haga lo mismo. Mi iglesia se llama Iglesia del Dios Vivo, columna y baluarte de la verdad. Y está en primera de Timoteo 3:15. Si alguien tiene la Biblia, lo puede encontrar. Retroceda al video para ver si eso fue lo que él dijo antes. Todos escucharon, aquí no hay sordos. Él dijo que la iglesia de él era la de primera de Timoteo 3:15. A las pruebas me remito. Retroceda al video, porque es fácil
decir otra cosa y otra cosa y otra cosa. A mí me gustan las personas serias. Si usted dijo que era la de primera de Timoteo 3:15, es la de primera de Timoteo 3:15. Ahora, si usted me dice la iglesia de Jesucristo es donde dice, para que sepas cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad, ahí no está dando el nombre de la iglesia. Ahí está diciendo que para usted y yo mantenernos en la verdad, debemos estar en la iglesia del Dios vivo. Y si sabe cuál es la iglesia del Dios vivo, es la que Mateo capítulo 16, versículo 18, el Dios vivo, Jesucristo, fundó. Cuando dijo, tú eres Pedro, esa es la iglesia del Dios vivo. La que fundó Jesucristo, que es Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo, es decir, la iglesia del Dios vivo. Y la fundó en la persona de Pedro y puso a Pedro como jefe. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dijo, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Autoridad. Lo que ates quedará atado. Autoridad. Lo que desate quedará desatado. Autoridad. ¿A quién se la dio? ¿A su pastor? ¿O se la dio, como lo enseña la Iglesia Católica, a Pedro? Eso es en Mateo 16:16. Dice 18. Dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es fácil de entender. Usted tiene una confusión que dice, tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo está hablando de Él mismo. Había más ahí. Y no dijo sobre ti, dijo sobre esta. Es fácil de interpretar. Sobre esta roca, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahí ya encontramos una variación de fundamento. Usted dice que es Pedro, la roca, y allá dice que la piedra y la roca es Cristo. Ya hay una variación de fundamento. Te voy a comprobar que lo que él dice es un error, porque a él lo engañaron. Él no tiene la culpa. A él lo engañaron y él está repitiendo lo que le dijeron a él. Hoy usted tiene la oportunidad, si quiere, si le interesa, si no quiere no hay ningún problema, seguimos siendo amigos, de comprobar que lo que le dijeron a usted era mentiras. Lo que le dijeron a usted era la verdad. Y lo que la Iglesia Católica enseña era mentira. Pero hoy, yo con todo el amor de mi corazón le voy a demostrar que estás en un error, no por maldad, sino porque lo agarraron y le dijeron y le hicieron creer cosas que no son. Jesucristo, según él dice, habló con Pedro y le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra. Observe que esto, que el dedo, Jesús lo volteó hacia él y le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con el respeto que él merece, no lo dice la Biblia. Es producto de la imaginación de quienes le enseñaron a él. Pero luego, ¿cómo le compruebo yo que Jesucristo estaba hablando con Pedro y le estaba diciendo a Pedro que él era de piedra? Se lo voy a comprobar con la misma Biblia y usted lo va a leer. San Juan capítulo 1, versículo 42, nos viene a decir que Pedro no se llamaba Pedro, que Pedro se llamaba Juan. ¿Sí? Se llamaba Simón. Se llamaba Simón. Y ustedes van a ver que alguien a propósito, con un proyecto, con un plan que tenía, le cambió el nombre. Y el nombre que le puso, no deje que lea la Biblia de él, Luis, no me lo perturbe. Y el nombre que le puso es un nombre que significa piedra.
y a él no se lo enseñaron. Entonces él dice que Jesucristo no le dijo a Pedro que era piedra. A la prueba me remito. ¿Quién le cambió el nombre a Pedro? Jesucristo. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Qué nombre le puso? Piedra. ¿Por qué le puso piedra? Por algo. A mí me gusta comprobarle con capítulos y versículos, para que si él quiere seguir en el error que le enseñaron, lo siga, con mi respeto. Pero que sepa que a alguien en la vida se lo mostró y lo va a leer de su Biblia. Yo le tengo el micrófono porque todavía no he terminado la explicación a la pregunta que me hizo. 1:42 de Juan. Y le trajo a Jesús. Andrés trajo a Simón a donde estaba Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Jesús no dijo: míreme Pedro, míreme Simón, yo me llamaré Pedro, piedra, Cefas. No, mirando a Simón, ¿cómo me va a decir él que le está diciendo Jesús a Pedro, que es a él mismo? Aquí le tumbo la mentira que le enseñaron a él. No es mentira de él, él repite lo que le enseñaron. Óigalo, Jesús le dice a Simón. Y le dijo: Jonás, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Cómo le digo que se llamaba? ¿Cómo le digo? Cefas. No, antes. Tú eres Simón. Aquí está, pruebas. Tú eres Simón. Ahora vamos a ver si dice: tú eres Simón. Y ahora escuche: yo me llamaré Cefas. Vamos a ver. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Sabe qué significa Cefas en arameo? ¿Sabe qué significa Cefas en arameo? Piedra pequeña. ¿Pero significa piedra o no? Piedra pequeña. Perdón, ¿pero significa piedra o no? Piedra. A mí no me importa que sea pequeño o grande. ¿Significa piedra? Ya va, perdón. Yo explico y después explico a usted. Solamente quiero que el público escuche si Cefas significa piedra. Sí, 1000 veces sí. Ahora, ¿quién le puso a Simón el nombre de piedra? Cristo. Cristo no se puso el nombre de piedra, se la dio a Pedro. Ahora vamos a Mateo 16:18. Cuando termine, yo le doy chance, le he dado chance para que usted lo explique. No tenemos afán. Yo no tengo afán, solamente déjeme terminar la idea y yo le dejo terminar la idea a usted. Mateo 16:18. Léamelo usted mismo, por favor. Léalo, yo le tengo el micrófono. Mateo 16:18. Yo te digo, No está hablando solo, no está hablando con él mismo. Yo me digo a mí. No, yo te digo, está hablando con Pedro. que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. ¿Quién le puso el nombre de Pedro? Jesucristo. ¿Qué significa Pedro? Piedra. ¿Qué le dice Jesús? Yo te digo que tú eres piedra. ¿Qué significa Pedro? Piedra. ¿Quién le puso el nombre de Pedro? Entonces no me diga que Jesús le dijo: yo te digo que tú eres piedra. Y sobre esta piedra, eso lo inventan ellos. Pero la Biblia es clara, repita lo que Jesús dijo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo te digo que tú eres piedra. Pedro significa piedra. Que sea grande o pequeña, pregúnteme si me importa. A mí lo que me importa es demostrarle al mundo que cuando él dice que Pedro no es piedra, lo engañaron. Y decirle al mundo que no es el Padre Toro que dice que Pedro es piedra, es Jesucristo, a quien él dice que es su Señor, quien le cambió el nombre de Simón a piedra. Solo que a él lo engañaron aquellos falsos profetas que vienen destruyendo la fe. Y muchos se han dejado engañar inocentemente, como este joven inocente, de buen corazón, que no tiene maldad, porque es del pueblo como ustedes, pero que lo agarraron y lo conquistaron. Ahora, usted tiene la palabra, usted habla, cuando termine la idea, me pasa el micrófono. Aquí claramente el que está confundido es usted. Y ese es el producto de las causas de las risas, porque así los ha ido amaestrando ustedes. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa? Piedra. Y sobre esta roca. ¿Pedro es piedra o es roca?
Ha de saber el mundo que hay rocas grandes. Nada más, ¿es piedra o es roca? Una piedra. Sencillo, piedra o roca. No, ahorita usted termina la idea cuando yo deje de explicar. Está bien, pero si me pregunta, yo tengo que responder. Una roca es una piedra y una piedra. Tráigame una roca. Una piedra es una roca y una roca es una piedra. Solamente que una roca puede ser grande, grande como México. Puede ser una roca grande como el estado de Oaxaca. Puede ser una roca como su casa. Y vea que cada día va siendo más pequeña. Sigue siendo roca. Ahora, si él quiere decir que Jesús está diciendo que Pedro es una piedrita chiquitica, ese es su problema. Bueno, dice, de cierto, lo vamos a repetir otra vez. De cierto te digo, fíjense, que tú eres Pedro y sobre ti, ¿así dice? ¿O no? Dice, tú eres piedra. Piedra, Pedro significa piedra, no se lo olvide. Tú eres piedra y sobre esta piedra, ¿cuál? Tú eres piedra y sobre esta piedra. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es lo mismo piedra que roca. No es lo mismo. Una piedra, como aclaré, Pedro era piedra pequeña y Cristo es la roca, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. O dice, edificado sobre el fundamento de Pedro. A ver, vamos a hacer una cosa. Usted me está hablando, edificado sobre el fundamento de... ¿De Pedro? A ver, hágame otra vez la pregunta. ¿Cómo dice? Edificados sobre el fundamento de Pedro y los 11, ¿no? ¿O los 10? Dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Si usted sabe cómo se construía en aquel tiempo, Efesios 2:20, si usted sabe cómo se construía en aquel tiempo se reconstruía con rocas. Siempre tenía que haber una piedra de primero, después otra piedra, después otra piedra, después otra piedra. Todas las piedras no estaban de primero. Sobre una piedra se construía la otra, sobre otra se iba construyendo. Esto es lo que Jesucristo muestra. Todos los apóstoles son también bases en la construcción. Pero ¿cómo sabemos que Pedro es el jefe dentro de la iglesia o esa piedrita? Espera, la pregunta era si ahí dice que si edificados en el fundamento de Pedro, o cómo dice. Si lo leemos, no sé si quién me lo pueda leer. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí vemos que la piedra es Jesucristo. Y ya está metiendo usted dos fundamentos, o es Cristo o es Pedro. ¿A quién le creemos? Termine la idea, Donde dice, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, estamos encontrando a un apóstol Pedro que se encuentra cuando Cristo funda su iglesia. Entonces, la escritura nos habla de su muerte de Pedro, en 2 de Pedro 1:12. Y lo leemos. En esa 2 de Pedro 1:12 encontramos que Pedro se despide de la iglesia, porque llega al fin de sus días. Por eso, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
Entonces, ahí nosotros estamos encontrando a un apóstol Pedro que se despide y no está mencionando sucesores. Solamente dice, les dejo escritos para que vosotros se acordáis de mis palabras. Y no les mencionaba a un sucesor, ¿cierto o falso? No, ahí no le dice Pedro que deja un sucesor. Ya aceptó que no hay sucesor. Yo acepté que ahí no le dice Pedro que deja un sucesor. No me diga cosas que yo no he dicho. Pero la palabra sucesor, estoy hablando. La palabra, o sea que si más después usted me lo va a comprobar, tiene que comprobarme donde diga sucesor, no otra cosa. Sucesor. Entonces, ahí estamos encontrando que la Iglesia Católica, para darle continuidad a su iglesia, se inventó a un sucesor de Pedro. ¿Quién fue el sucesor de Pedro? Después de Pedro viene el Papa Clemente. Lino, ¿no? Lino, Clemente, Cleto y Anacleto. Sí, es Lino, sí. Lino, Cleto, Clemente. Entonces, Lino entró como en los años 67 o 69, que fue cuando murió el apóstol Pedro. Y como aclaramos, Pedro nunca mencionaba un sucesor. Entonces ahí nace una pregunta y Juan, el apóstol Juan, dice más o menos en el año 102, que fue cuando él fue el último de los apóstoles. Y él escribió el Apocalipsis como en el año 98. Entonces dice en tercera de Juan 9, está dejando también, dice, yo he escrito, Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado. Bueno, entonces, en el periodo de 4 papas viviendo, hay un apóstol que no está diciendo, le voy a escribir al papa, o sea, el sucesor de Pedro. Él, estando en una cárcel, en Pasmo, él no pide ayuda a nadie, sino con toda autoridad, él manda hermanos, y no se lo quería recibir Diótrefes. Y él no estaba de secundario, él era el que reinclinó su cabeza a Cristo. Él era un apóstol que estuvo con Cristo. ¿Cómo va usted a comparar un apóstol con un obispo de Roma? Yo también doy la idea. Ahora me toca a mí y ustedes van a escuchar. Él dijo que Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta roca, él hizo la diferencia y la preguntó. Y dijo que Pedro era piedra y Jesucristo roca, que no era lo mismo. O sea que Jesucristo no es piedra y Pedro no es roca. Jesús es roca, pero Jesús no es piedra, porque no es lo mismo. Pero leyó Efesios capítulo 2, versículo 20. Y vamos a ver si la Biblia dice que Jesucristo es piedra. Si Jesucristo es piedra, la teoría falsa que le metieron a él, de que piedra era Pedro y Jesús era roca, que Jesús no podía ser piedra, porque si era piedra chiquita, y Jesús es la piedra grande, verán que la teoría falsa de los falsos profetas que agarraron a este joven no es conforme a las escrituras. Escúchenlo, para que vean. Sé que aquí lo dice, aquí, no. Aquí, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
siendo la principal piedra, ¿quién es? ¿Pedro? piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aquí se destruye la falsedad, la mentira de lo que a él le enseñaron. Que Jesucristo no puede ser piedra porque una cosa es una piedra y una cosa es una roca. Jesucristo es una roca y Pedro es una piedra. Si eso fuera verdad, entonces la Biblia no diría que Jesucristo fuera una piedra. Eso es para engañar a la gente sencilla como él, que lo dicen los falsos profetas. Y él, que a lo mejor fue católico. ¿Sí fue católico? No. ¿Nunca en su vida no fue bautizado en la iglesia católica? No me bautizó. Él, que a lo mejor no fue católico, entonces nació allí y le fueron enseñando desde pequeño esa falsa teoría que la roca era distinto a la piedra, que la piedra era Pedro y la roca era Cristo. La Biblia le dice, no, así no es, no confundan, no engañen, no digan mentiras. Y cuando nosotros decimos que Pedro es la piedra donde Cristo funda la iglesia, estamos diciendo no que Pedro le va a quitar el puesto a Jesucristo. Estamos diciendo que Jesucristo le dio la autoridad de la iglesia a Pedro. ¿Cómo lo entiende la iglesia católica? Escúchelo, vamos a leer desde el 16, Mateo 16, versículo, lo vamos a leer desde el 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista. La pregunta, primera pregunta, ¿qué dicen del Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Observen que sobre la identidad, la pregunta va sobre la identidad. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Noten algo. Jesucristo quiere que la gente sepa quién es Él. La primera era en torno a conocer el mundo, quién es Jesús. La segunda era en torno al que el mundo sepa quién es Pedro. Observen, es cuestión de identidad. Primero, ¿qué dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Y va a haber una respuesta. Uno que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Podrán ver que hay error. Hablan de Cristo. Cristo es Jeremías. Hablan de Cristo pero de forma errada, equivocada, como lo hacen los protestantes. Otros que Juan Bautista, otro protestante habla de Cristo de otra manera. Otro que Jeremías, otra manera. Otro que alguno de los profetas, otra secta habla de otra manera. Y es cuando Jesucristo necesita que el mundo sepa quién es Él. Y Él le pregunta a los apóstoles. Otros dicen que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí está. Identifique el mundo quién es Cristo. Aquí está la primera. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro no le dice, tú eres la roca donde va a ser fundada la iglesia. No. Cuando pide quién es Cristo, no dicen que Cristo es la roca donde va a ser fundada la iglesia. No. ¿Qué responde? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No dijo tú eres la roca y yo soy la piedra. No, dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver, y Jesús le dijo, te equivocaste, Pedro, te equivocaste, yo soy la roca. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón. La pegó Simón. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya el mundo entero sabe que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Se lo ha revelado Dios.
¿Por qué no hizo esa revelación cuando se lo revela a Pedro? Dios mismo le dice, tú eres la roca donde va a ser fundada la iglesia. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, bienaventurado, porque eso no se lo reveló la carne, sino Dios. Y lo llamó Simón, todavía no lo llama Pedro, lo llamó Simón como Pedro se llamaba antes. Lo curioso es que hasta ahí lo llama Simón. Pero de aquí en adelante, cuando vamos a identificar a Pedro, ya no lo llama Simón, lo llama Pedro, porque ya sabemos quién es Cristo. Identidad de Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora la identidad del Pedro. Cristo quiere que el mundo sepa quién es Pedro dentro de la iglesia de Cristo. Óiganlo. Y ahora yo también te digo, usted lo dijo bien. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora yo también te digo, aquí viene Cristo a presentar, no soy yo ni la Iglesia Católica, es Cristo quien va a presentar la identidad de Pedro para el mundo. Y yo también te digo, si tú me presentaste ante el mundo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y lo dijo bien, inspirado por Dios, pues ahora yo también te digo, repítalo. y ahora yo también te digo. Yo también te digo, no lo dice la Iglesia Católica. Vean la presentación de Cristo sobre Pedro. Yo te digo, no dice yo me digo, tú te equivocaste y ahora yo me digo que yo soy la roca. No, yo te digo Que tú eres Pedro. que tú eres piedra. El mundo entero debe saber que hasta ahí había llamado a Simón, pero ahora lo llama piedra. Le está poniendo una identificación ante el mundo lo conozca. Así como Pedro identificó a Cristo, es el Mesías, Jesucristo identifica a Pedro. Tú eres piedra, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, Y sobre esta piedra que yo dejo como roca significa aquel que va a dirigir, a guiar la iglesia, aquel que va a ser el centro de unión de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Por los versículos que siguen. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Él va edificando poco a poco la iglesia en Pedro. Edificaré mi iglesia. No me pierda esta. ¿Qué dice ahí, Luis? No me lo pierda. Aquí está la promesa. Mi iglesia la voy a edificar en Pedro. Ahora lo vamos a ver en la práctica, en la realidad. Cuando Cristo iba edificando la iglesia en Pedro. Está en los Hechos de los Apóstoles. Hechos. Hechos significa lo que hicieron, lo que quedó escrito para ejemplo de nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Ustedes verán cómo está la iglesia. Viene el Espíritu Santo en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 13. Usted va a ver quién va a hablar en representación, como jefe, como guía, como piedra de la iglesia. ¿Quién va a hablar? ¿Si Juan, Santiago o Petronilo? Vamos a ver. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, ¿Quién? Pedro. Y observen que se cumple lo que dice Jesús, que sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Pedro, y observen que Pedro sobresale entre los otros apóstoles. Observen, sobresale, pongan cuidado. entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro está de pie, sobresale con los 11. Los 11 lo apoyan. Es una iglesia unida, pero que tiene un cabecilla. No hablaron los 11, habló uno en nombre de los 11, y ese es Pedro. Qué casualidad.
Y cuando Pedro habla, da el discurso. Y cuando Pedro da el discurso, léase todo el discurso, no lo podemos leer por razones de tiempo. En el versículo 41, verá que Jesucristo comienza a edificar la iglesia en Pedro. Se lanza el primer discurso, viene el Espíritu Santo. La iglesia nace. Cristo comienza a edificar la iglesia con la acción del Espíritu Santo. En el discurso de Pedro, ahí no habló Santiago, ahí no habló Juan, ahí habló Pedro. Miren cómo se edifica la iglesia, pongan cuidado cómo se edifica. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra. Los que recibieron la palabra, ¿de quién? ¿Quién estaba hablando? Pedro. Los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Tú eres Pedro. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Dice la Biblia que cuando Pedro se lanzó el primer discurso, se le unieron 3,000 personas. ¿Está Cristo cumpliendo su palabra o no? Está edificando la iglesia. ¿Quién lanzó el primer discurso? Pedro. Se unieron 3,000 personas. Y eso no es todo. Vean cómo se edifica la iglesia. Versículo 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, edificaré. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Señor añadía, eso significa edificar. Otra vez. y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Añadía a la iglesia donde está Pedro lanzando el discurso en nombre de los apóstoles, los que se iban salvando. Entonces observen que si dentro de la iglesia es verdad que Pedro es el jefe y Cristo va edificando esa iglesia. Y Pedro hace ese trabajo. Pedro no se niega a ese trabajo. Pedro va edificando ese trabajo que Jesús le puso. Pedro lo va cumpliendo. Usted puede ver, por ejemplo, cuando allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5. No, estoy mostrando que por qué en la Iglesia Católica decimos que Pedro es la piedra en la que Cristo edificó la iglesia. A ver, pero usted me entregó el micrófono y yo le dije, cuando usted termine, me entrega el micrófono. Yo no se lo quité. Espera el sonido. 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba preso, custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaba el jefe metido en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar por él. Para no leerle todo, está bien no leerle todo, solamente te hago una invitación. Lee Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y analiza. ¿Quién es el jefe en el capítulo 1? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Si quieres me da permiso y se lo compruebo todo. Entonces no me digas si no, lean primero y solamente... Está bien, pero ¿usted quiere conocer la verdad o no la quiere conocer? Bueno, pero entonces yo no la voy a leer, solamente le voy a dar un consejo. Si usted lo lee y no encuentra eso, pues bueno, pero aquí la idea es que quede claro. Usted le doy consejo, usted mira Hechos 1 y analice quién habla, quién da las órdenes, a quién obedecen. Usted mira en el capítulo 2, quién habla, quién da las órdenes, quién obedece. Usted mira en el capítulo 3, quién habla, quién da las órdenes, quién obedece. Usted mira en el capítulo 4, quién da las órdenes, quién habla, quién obedece. Usted mira en el capítulo 5, quién habla, quién da las órdenes, quién obedece. Usted mira en el capítulo 8, quién da las órdenes, quién habla, quién obedece. Usted mira en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 11, en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14 y remate con el capítulo 15, donde todos los apóstoles encuentran a Pedro como el que pone el fin a cualquier discusión dentro de la iglesia.
que Pablo, con la autoridad que él tenía, que fue el concilio de Jerusalén, Pablo, capítulo 15, con la autoridad que tenía, no fue capaz de poner orden. Tuvo que ir a Jerusalén donde estaban los apóstoles. Eso significa hay jerarquía. Jerarquía, no pudo ir. Los apóstoles y los presbíteros no pudieron. Entonces Pedro toma la palabra y lo vamos a leer solamente ese pedacito. Hechos 15, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 7. A ver.